Pero antes de empezar, quiero tomar este momento, ya que está la audiencia completa, para agradecer inmensamente al pastor Guillermo Santos y el cuerpo, ¿verdad?, directivo de MADE, de misiones aquí en España, y darle las gracias. Yo me preguntaba, ¿por qué yo? Pero le doy gracias al Señor porque definitivamente, hermanos, somos creados para adorar, somos creados para dar gracias a Dios. Y en esta mañana yo tengo que dar gracias a Dios por esta adoración tan estupenda. Y yo creo que humanamente lo más que podemos hacer es aplaudir a este equipo. Realmente es la adoración parte de ese clamor que nosotros levantamos desde nuestro corazón al Señor. Y yo quiero darle las gracias porque para mí es muy significativo estar aquí en España. Usualmente no salgo fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Sí salgo para llevar grupos de pastores, líderes, pero usualmente estuve ahí en Zaragoza, ¿verdad? Ahora después del evento, del congreso que hubo acá, y me aproveché que traía tantos pastores, todos predicaron. Y yo solamente saludé, porque realmente siempre he sido del estilo de animar, motivar y levantar a otros. Y yo le doy gracias al Señor cuando yo le preguntaba por qué yo tengo que estar aquí en este tiempo tan especial. Y yo quiero darle las gracias y ya mismo le voy a decir por qué estoy aquí. Pero le doy gracias a este cuerpo por invitarnos, gracias por aceptar que también Jaime Chacón pudiera estar con nosotros. Me bendijo grandemente su mensaje anoche, no sé cuántos les bendijo, pero definitivamente eso es lo que es parte de lo que estamos trabajando, levantando a otros. El pastor Nino, que ha sido mi pastor y sigue siendo mi pastor y fue nuestro superintendente anterior, siempre dice, hay que buscarse gente 20 años menores que uno. Y yo tomé eso como regla. Con excepción de 2, creo que 3 de mi equipo, todos los demás eran de 40, 30, 40 cuando empezaron. Pero ya han pasado los años, ¿verdad? Pero sigo llevándole más de 20 años porque necesitamos levantar una nueva generación. Y yo quisiera en esta mañana hablarles sobre un tema. Qué tremendo que este tema de mueve las estacas fue un tema que Dios nos dio a nosotros en los años 90, finales de la década de los 80, 90, a nosotros, mi iglesia local, el Calvario, cuando éramos un ministerio hispano dentro de una iglesia americana. Y ya teníamos más de 1000 personas, ¿verdad?, hispanos que estábamos congregarnos y actuábamos como una iglesia. Y el Señor nos dio ese versículo para movernos hacia afuera. Y nos movió por 2 cosas, plantación de iglesia y por hacer obra misionera. Y yo le doy gracias al Señor porque el pastor en ese entonces, José Cintrón, entendió que Dios había levantado nuestra iglesia con un DNA, porque nuestro pastor fundador fue el primer misionero que comisionamos a través del Concilio General de Springfield. Para aquellos que no entienden, a lo mejor nosotros, los distritos hispanos, trabajamos bajo las alas de los americanos del Concilio General Asambleas de Dios, ¿verdad?, en Springfield. Y fue nuestro primer misionero que comisionamos a nivel de nuestra iglesia y también a nivel de ese distrito que estaba
comenzando, porque el distrito hispano del sureste, como nos llamábamos, no comenzó con este nombre de distrito multicultural de las asambleas de Dios, ¿verdad? Sino que comenzó como el distrito del sureste, hispano del sureste, que habrá desde la Florida hasta las Carolinas, y también llegábamos a Alabama, Mississippi, todo ese territorio era nuestro. Pues él fue también el primer misionero que salió de nuestro distrito a través de Springfield, el Concilio General. Pero definitivamente, hermanos, grandes cosas ha hecho Dios desde los 1990 para acá. Y yo quiero hablar de mi corazón. ¿Cuántos me permiten, verdad? Esa adoración, ¿verdad? Estoy lista. Esa adoración me tocó. Hay fuego, hay pasión, hay leña. Y yo quiero armar un fuego en este día donde muchas vidas pasen a consagrarse delante del Señor. Yo quiero que leamos y vamos a leer la escritura en 2 de Corintios, pero voy a hacer énfasis del versículo. Creo que esta Biblia, sí, aquí tengo otra Biblia. Vamos a ponerla acá. Yo decía, ¿cuál tengo que escoger? 2 de Corintios. Esto es un tema que nos ha tocado este año y ha sido muy significativo para mí. Después de casi un poquito más de 30 años, casi el año que viene tengo 40 años en el ministerio, ¿verdad? Pero esto ha sido un tema bien trascendental. Cristo entre nosotros. Vamos a decirlo todo. Cristo entre nosotros. Y vamos a leer en 2 de Corintios 14. Déjenme tomar mis notas, ubicarme. Vamos a leer del 14 al 16, pero voy a hacer énfasis en el versículo 16. Dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Padre, gracias por esta mañana. Espíritu Santo, gracias porque has estado aquí. Desde antes de nosotros llegar a congregarnos, tú has estado aquí preparándolo todo. Y te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que tú nos digas por qué estamos aquí, cuál es el propósito que tú tienes. Gracias porque tú estás llamando a la iglesia en España a mover sus estacas. Gracias, Señor, porque es un tiempo muy especial para España. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles, como les dije, de mi corazón. En 1993, nosotros pudimos, con la ayuda del Comibán, la Cooperación Misionera Iberoamericana, hacer el primer congreso misionero de Estados Unidos y Canadá bajo, ¿verdad?, el lema del primer congreso misionero hispano de Norteamérica, COMINA. Hoy en día esas siglas significan, ¿verdad?, Cooperación Misionera de los Hispanos de Norteamérica. Y quiero decirles, hermanos, que anteriormente había habido un llamado en el 90, en una convocatoria que hizo Comibán, que lo hicieron en nuestra ciudad, en Orlando, que se llamó Clame 90.
Y fue la primera vez que nosotros, que estábamos acostumbrados a hacer ya trabajos misioneros en Guatemala, en México, Dios nos estaba llamando a las naciones, y lo más que nosotros pensábamos era, algún día podremos llegar a España. Había un llamado para la iglesia de llegar a España. Y quiero decirles, hermanos, que en ese congreso Dios se movió, vinieron delegados de toda Iberoamérica. La delegación más grande fueron los de Brasil, que, gloria a Dios, que estaban presididos por Edison Queiroz, que fue un promotor grande, fuerte en Iberoamérica con el trabajo de la iglesia local y las misiones. Y llegaron todos estos líderes para este congreso, pero fue tremendo oír un obrero que estaba trabajando en Lugo, Galicia, donde habló sobre la situación de España, estoy hablando en los 90, la situación en España, y que había un llamado macedónico. Me acuerdo que él habló en galego, ¿verdad? Habló y de Puerto Rico, es ese obrero, y habló y hizo ese llamado. Ese llamado quedó en nuestros corazones dentro de la iglesia hispana. Y quiero decirles que yo le doy gracias a Dios porque en esta mañana iniciamos bien, iniciamos con intercesión. Y yo le quiero decir que si hay un pilar fuerte en el movimiento iberoamericano es la intercesión. Yo le puedo decir que sin intercesión no podemos hacer nada. Es importante en cualquier área de nuestra vida interceder, pedirle al Señor la dirección, pedirle al Señor la respuesta, pedirle al Señor que nos dirija, aunque a veces no entendemos cómo nos dirige, pero Él dirige. Y si Dios está en control, estamos seguros que aunque venga tormenta, vamos a llegar a puerto seguro. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios me permitió con otra líder del movimiento, nuestra hermana que también es ministro nuestra, Luz Esther Cádiz de Puerto Rico, nos permitió venir en el 94 hacia el área de Galicia. Y qué tremendo, hermanos, allí no nos recibió, no fue con las Asambleas de Dios, pero es un movimiento que ustedes conocen, ¿verdad? El movimiento del pastor Zapata. Ahora se me pasó el nombre de la iglesia, Buenas Noticias. Pues fuimos con buenas noticias para ver el panorama de la iglesia allá en Galicia. No teníamos otro contacto. Este misionero trabajaba en Lugo, tenía contactos acá con Eliezer Reyes, que estaba en el sur, porque Eliezer también Reyes salió de Puerto Rico, New York, Puerto Rico, y estaba en Sevilla, pero fuimos hacia Galicia. Y qué tremendo, hermanos, llegar allá y recibirnos, darnos toda una explicación y ver cómo verdaderamente había gran necesidad. Ver jóvenes en adicción fuertemente. Era una España saliendo de un gobierno de muchos años. Ver niños huérfanos, buena noticia, tenía sitios para rehabilitación, para niños. Nosotros vimos, ¿verdad? Ellos nos animaron a que llegáramos con jóvenes para el próximo verano, a las plazas, a hacer actividades evangelísticas. Y en una de esas salidas, este hermano dijo, quiero llevarlos a un sitio que para mí me impactó mucho cuando yo llegué a Galicia. Nos llevó a un pequeño cementerio que tenía una cadena y un cierre grande, y nos llevó allí y nos dice, aquí están enterrados los evangélicos que han habido en Galicia, porque ellos en Galicia no podían ser enterrados en el cementerio general. En todas partes era igual, ¿verdad? Hermanos, eso caló mi corazón. Y yo dije, wow,
la famosa España que tanto, ¿verdad? Pablo, me es necesario no solamente llegar a Roma, sino llegar hasta lo último, a Finisterre, ¿verdad? Allí estuvimos también y regresamos, activamos la intercesión. Teníamos una líder de intercesión que ya está con el Señor, la hermana María Luisa, era una intercesora. Metimos todo en nuestras iglesias, empezamos a hablarle a otras iglesias sobre esta situación. Empezamos a viajar a España, a Galicia, a traer, ¿verdad?, jóvenes, a apoyarlos a las iglesias en Galicia. Y eso fue en el 1990 y tanto. Pero yo quiero decirles, hermanos, que definitivamente el versículo 15, que es el que yo quiero enfatizar, el versículo 16 que yo quiero enfatizar, dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo puedo decirle que ninguno de nosotros por nosotros mismos somos suficientes. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, podemos arrasar, podemos avanzar. Y yo quiero decirles, hermanos, que realmente es para mí un privilegio poder estar parada aquí en esta mañana para decirle: Iglesia de España, ha llegado su tiempo. Como dice el profeta Isaías, levántate y resplandece. Yo quiero decirles, hermanos, que para mí es tan tremendo poder traer pastores, poder traer líderes jóvenes a España, porque veo una iglesia apasionada. Y yo quiero decir que si no hay pasión en nuestro corazón, nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿verdad, hermana Loide? Mi tía Loide, les presento a mi tía Loide. No estamos dispuestos a pagar el precio. Es porque ese fuego, ay de mí, si no hago lo que Dios me ha llamado a hacer. Ay de mí, si yo no estuviera aquí parada en esta mañana y diciéndole a ustedes: es su tiempo, es su tiempo. Es hermoso ver lo que Dios ha hecho desde los 1990 para acá. Es hermoso ver una juventud como estoy viendo aquí en medio de ustedes, tan entregada, tan comprometida. Yo puedo decirles, hermanos, que Dios se está moviendo en nuestro distrito, ¿verdad que sí, Jaime? Dios se está moviendo en medio de nosotros. Nuestros pastores están tomando la visión. No ha sido fácil. Llevo casi 15 años. Cuando empecé, habían solamente 4 o 5 iglesias apoyando la visión. Hoy tenemos más de 180 iglesias involucradas en la visión. Ha tomado esfuerzo, ha tomado sacrificio, pero cuando Cristo está entre nosotros, nosotros podemos avanzar. No importa los obstáculos, no importa qué nos digan. Si el Espíritu Santo nos dice: ve, muévete, vamos, nos movemos. Y yo quiero decirles que para mí este evento de Madrid en octubre fue un evento profético de confirmación para la Iglesia España. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas estuvieron en ese Congreso Mundial? Yo puedo decirle, hermanos, que Dios trajo todas aquellas naciones líderes. Me gustó porque no fueron nuestros hermanos americanos hablándonos más sobre misiones y enseñándonos sobre misiones. Fueron líderes de naciones, posiblemente que fueron campos misioneros, como decía Jaime anoche, que hoy en día se han convertido en fuerza misionera. Qué tremendo oír ese hermano de India
India hablando de lo que Dios está haciendo en India. Qué tremendo verlo en el fuego pentecostal que tuvo mientras hablaba. Qué tremendo, hermanos. Oía a los hermanos de África. Qué tremendo lo que Dios está haciendo con un superintendente que me dejó con la boca abierta en Inglaterra, hablando, compartiendo de su corazón lo que Dios está haciendo. Qué tremendo, hermano, que para este tiempo Dios nos ha levantado. Dios nos ha levantado como iglesia. Y yo quiero decirle que oramos mucho por España, intercedimos para que España hubiese un despertar. Y yo pienso, hermanos, con todo el respeto, que entre ese mover de Dios, Dios empezó a traer gente aquí de toda América Latina, empezó a traer de Brasil, empezó a traer de otras naciones con ese fuego. Y eso, yo le doy gracias por ustedes haber aceptado, haber abrazado a esos hermanos, porque eso es verdaderamente, eso es lo que ha ayudado tremendamente a que los carbones de España se pudieran encender. ¿Cuántos dicen amén? No sé, pero yo digo amén. Porque miren, hermanos, tienen una cantidad de cubanos metidos aquí. Con todo el respeto, los cubanos son tremendos. Tengo una madre cubana hace 71 años y no he podido salir de ella, ¿verdad? Y tengo familia, yo siempre digo con el respeto de mis boricuas, que son los puertorriqueños, porque yo me formé educativamente en medio de los puertorriqueños, estudié en Puerto Rico, todo eso, y tengo mis abuelos y mi familia por parte de madre puertorriqueña. Pero yo voy a Miami y esos cubanos siempre están alborotados, siempre están en movimiento, ¿eh? Siempre. Mientras otros hermanos nuestros los tenemos que motivar, ellos van acelerados ya. Y yo traje un grupo de pastores acá para el evento que fueron a Zaragoza. Pórtate bien, tranquila. Mira, pero todos me decían, Diana, todas las iglesias tienen un DNA de adoración, de un espíritu de conquista, y van por ahí, por los montes para arriba, llegando para Francia, ¿verdad? Es tremendo, hermano, ver lo que Dios está haciendo con una valenciana, esta adoradora que mientras adora yo veo ese fuego que hay en su corazón. Yo veo los de Córdoba, yo veo los sevillanos, los del sur siempre, Andalucía siempre ha sido, ¿verdad? Los otros días vi una película que estaba un poquito escandalizada, pero la misionera quería que la viéramos, 8 apellidos vascos. Miren, fuego entre Sevilla y los vascos y los catalanes. Yo dije, wow, pero qué tema más tremendo para este tiempo que está pasando. Increíble, ¿verdad? Pero los vascos también están avanzando. Voy a Galicia ahora y las dos, una es misión, no tenía tanta gente, pero en Lugo la iglesia no cabía. Habían como 15 nacionalidades, ¿verdad? Eso es una realidad y nosotros también la tenemos allá en Estados Unidos. Pero ¿qué quiero decirles? Dios ha permitido todo este escenario porque hay un plan y un propósito del Espíritu Santo para la Iglesia de España. A veces mi superintendente me dice, Diana, ¿tú no crees que ya hemos ido bastante a España y a Cuba? Yo le digo, ay, mi hijo, no te preocupes. ¿A dónde tú quieres? Vamos para Turquía, vamos para Asia Central. Ya fuimos a Turquía, Asia Central, y para la gloria de Dios ya tenemos misioneros allá. Pero tranquilo, ¿ok? Que Cuba y España se quedan con nosotros. Fue a Cuba y lloró y le pidió perdón a los cubanos en Holguín y en Las Tunas. Le dijo, hermanos, yo tengo que pedir perdón, porque para mí este iba a ser el viaje de cierre. Llegó el superintendente
a poner la llave y decir, cerramos esta puerta porque hay que moverse a otra. Pero yo me doy cuenta que Dios tiene algo con nosotros en Cuba, con la militancia que hay en la iglesia cubana, que con comida o sin comida, con ropa o sin ropa, los que han ido a Cuba saben de lo que yo les estoy hablando, siguen avanzando, siguen diciendo Cuba para Cristo, ya no solamente Cuba, ya empezaron a salir para España, para la selva, están saliendo para otras naciones, ¿verdad? Y vemos que hay una militancia, una pasión por ganar vidas para Cristo. Porque de eso se trata. Misiones existe, Loida. Misiones existe porque no hay adoradores en todas las lenguas. Y el Señor dijo que tienen que haber adoradores de toda lengua, de toda tribu. Apocalipsis 7, 5 y 7 nos habla de esa escena donde gente de todo pueblo, toda tribu, de toda lengua, hermanos, eso va a ser tremenda fiesta allá arriba. Tremenda fiesta, ¿verdad? Vamos a estar adorando delante del Cordero, del gran Dios del Cordero. Vamos a estar adorando. Es importante, hermanos, que aprovechemos este momento de Dios. Es importante, hermanos, que podamos entender que para Dios no hay nada imposible. Ayer nosotros hablábamos de estrategia, hablábamos de finanzas. Miren, como dijo Jaime, el dinero sigue la visión. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo puedo dar testimonio de eso. Para movilizar la iglesia hispana entre Estados Unidos y Canadá, yo no contaba con presupuesto, yo contaba con una tarjeta de crédito y la ponía en fe y decía, vamos a comprar los pasajes y nos vamos a mover. Y Dios nunca me abandonó, me decepcionó. Y esa es mi historia como movilizadora. Los misioneros tienen sus historias en los respectivos países que han ido. Cómo han visto la mano de Dios obrando para que podamos seguir avanzando en la tarea que Él nos ha encomendado. Yo quiero decirles, hermanos, que es un tiempo especial para España. Y le estoy hablando de una época que muchos de estos muchachos no habían nacido cuando yo visité España. Y eso lo vi yo con mis propios ojos. Y he visto la persecución. Todavía llegó Oviedo y allá el pastor estaba, porque los musulmanes se quieren meter en una esquina y le han dado candela a él. Y dijo, no, pero esto no se queda así. Y yo, ahí vamos, vaya para allá y hable con el gobierno, ¿verdad? Veo una iglesia que está dispuesta a darlo todo por todo, a mantenerse firme en el plan y el propósito que Dios tiene con él consigo. Yo quiero decirle, hermanos, que es la voluntad de Dios que ninguno se pierda y que tan siquiera una vez puedan escuchar el mensaje. Si lo aceptan, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Si lo aceptan, amén. Y si no lo aceptan, seguimos llevando el olor de Cristo a todos aquellos que están alrededor de nosotros y hasta lo último de la tierra. Y yo quiero decirle que no tiene que ver con idioma, se lo puedo decir. Tiene que ver con la unción del Espíritu Santo en la vida de uno. He ido a muchos países, me he movido en muchos países, en Asia, en África, y me he movido sin saber el idioma. Y muchas veces el misionero que nos está llevando no tiene todas las destrezas del idioma, pero la presencia del Espíritu Santo es suficiente para que gente se acerquen a uno y pregunten, ustedes tienen algo que yo no tengo. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia.
Yo la he tenido en el norte de África, yo la he tenido en China, allá en medio de los miaos, donde no podíamos entendernos, pero después cuando la misionera llegó, ellos empezaron a preguntar porque veían algo diferente en nosotros. Estábamos haciendo caminatas de intercesión y la misionera empezó a hablarle y a darle el mensaje. Hermanos, no se trata de idioma, aunque el idioma es importante que lo adquiramos, porque eso es un proceso, ¿verdad? Sino se habla de que Cristo en nosotros nos hace oler un olor que es atractivo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo por las mañanas, usualmente me baño de noche y a veces me baño por la mañana, pero me baño todos los días, voy a confesarlo. No importa si es por la mañana o por la noche. Pero definitivamente una de las cosas que a mí me encanta es tener perfume, porque el jabón no es suficiente para mí. Salgo, olvídese. Y a veces me encuentro otros con olores más fuertes todavía que el mío. A veces nosotros llegamos a la oficina y pasa nuestro superintendente que deja el olor por todo el pasillo de la colonia que usó. Y nosotros decimos, no, esto está tremendo. Huele más que nosotros. ¿Qué quiero decirle? Que así Cristo quiere que nosotros nos movamos y el olor de Cristo vaya llenando todo ese ambiente, porque la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dirige esta obra, pero nosotros somos olor grato, sea aquí en España, sea donde trabajemos, sea en las universidades. Yo estoy viendo un mover de Dios en las universidades, por lo menos en las universidades en Estados Unidos. Ahora mismo me daba un informe mi superintendente de que nuestro director de jóvenes que trabaja con el Southeast en la Universidad del Sureste, nuestra de las Asambleas de Dios, llevaron casi 1,000 jóvenes en viajes de corto plazo a distintas partes del mundo. 1,000 jóvenes. Y cuando fuimos, Jaime puede dar testimonio de esto, en Turquía y en Kirguistán, cuando llegamos a Kirguistán nos quedamos impresionados. El misionero más viejo, 30 y tantos años, todos eran menores de 35 años y algunos de 22 y 23 años en Kirguistán. Dios está moviéndose y Dios está haciendo llamados. Y Dios sigue en ese negocio de que nosotros como iglesia nos levantemos y respondamos a ese llamado. Yo puedo decirle que este tema de las estacas es tremendo, porque desde la antigüedad, desde Génesis 3:15, luego de que el hombre pecó, Dios, hablándole a la mujer y a la serpiente, dio una sentencia. Esta te dio en el calcañar y tú la vas a herir en la cabeza, porque de ti vendrá uno que se da, ¿verdad? La heridad en la cabeza. Y yo puedo decirles que yo leía Génesis 12, que lo tenía aquí en el PowerPoint, y ya él está en descanso porque dijo, ya cambió el mensaje. Génesis 12, del 1 al 3, es el llamado de Abraham. Y me gustaría, sí, ponme Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a ponerte a trabajar porque para eso te pagamos, ¿verdad? Miren lo que dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y miren lo más tremendo de todos estos 3 versículos, esta parte. Y serás.
serán benditas en ti todas ¿qué? Las familias de la tierra. No habla de nación, habla de familias. Familia. El lío ese que tienen ahora mismo en el Medio Oriente, ¿verdad? Sabemos que son problemas de los primos que están ahí medio molestos uno con otro. Que hubo desobediencia en Israel, la hubo, pero yo no vine a hablar de eso esta mañana. Pero definitivamente, hermanos, Dios ha deseado desde Génesis 3:15 bendecir a todas las familias de la tierra. Y es importante que nosotros entendamos que ese mensaje se le dio a Abraham, ese mensaje Israel hubo momentos que lo cumplió, otros no lo cumplieron, pero definitivamente con la venida de Cristo, eso tuvo se magnificó, se incrementó el impacto de ese versículo para todas las familias de la tierra. Y es importante que nosotros entendamos que Dios nos quiere usar para bendecir toda la familia de la tierra. Es tremendo que yo decía, no, los musulmanes están en el sur de España exclusivamente, para mí. Pero ahora quedé impactada la cantidad de musulmanes que hay en el norte de España. No, Europa, yo sé que el presidente de España, de las Asambleas de Dios, abrió la noche que habló en el Congreso, dijo, no quiero que hablen de una Europa post-cristiana. No vamos a hablar en ese término, pero sí estamos viendo la islamización de Europa. Pero yo creo que el tiempo de la iglesia no ha terminado. Aunque los musulmanes se están moviendo, la iglesia cristiana sigue avanzando. La iglesia más grande en el mundo musulmán, según se informa, está en Irán. En Irán. Y asimismo, la iglesia más grande en el mundo, ¿verdad?, asiático, se estima que está en China. Porque para Dios no hay puerta cerrada. Para su Espíritu Santo no hay puerta cerrada. Oí que había alguien que tenía un llamado a Irán, aquí en España. ¿Fue correcto? Para Dios no es imposible. Me dijeron eso y yo dije, ay, mi madre. Humanamente eso es lo primero que uno piensa, porque Irán, sobre todo, y Afganistán. Y uno dice, pero Afganistán, pero con todo lo que ha pasado, pero Dios es soberano. Dios sigue llevando su agenda hacia adelante. Aunque nuestros ojos humanos a veces con lo que vemos nos podamos confundir, Dios tiene un plan y un propósito con su iglesia que Él desea, Él quiere y Él lo va a hacer. Porque su Espíritu Santo se está moviendo, se está moviendo. Y es importante decirles en esta mañana, Dios tiene grandes propósitos con la iglesia española. Yo motivaba mucho en la movilización y decía, miren, es que España es bien estratégica. España es estratégica porque por ahí entran para el norte de África y por ahí, ¿verdad?, se puede ir también para Europa. Y hermanos, yo quiero decirles que no es exclusivamente para el norte de África y para Europa. Dios quiere usar la iglesia española que ha estado esperando, aguardando, esperando por ese mover del Espíritu Santo, que ya se está moviendo, pero es mayor lo que viene para la iglesia en España. Yo me acuerdo cuando el pastor Guillermo, en el 2010, cuando llegamos a Málaga con el asistente a nuestro superintendente, porque el pastor Nino lo tuvieron que operar de emergencia, llegamos a Málaga y vino el pastor Esteban y vino porque el hermano Rudy nos ayudó a organizar, ¿verdad?, esa reunión.
Y qué tremendo, hermanos, cuando yo fui con el asistente al superintendente, nos quedamos con el pastor Esteban, otros fueron para otras partes de Andalucía, y el pastor Esteban nos llevó por pueblos y pueblos que ellos querían pues ver cómo levantaban iglesias, y acá queremos levantar iglesias. Y yo decía, bueno, ya tenemos que pensar en 3, 4, 5 misioneros. No le hemos mandado un solo misionero al pastor Guillermo, pero el pastor Guillermo, su iglesia ha levantado en esos pueblos las iglesias que ellos querían levantar. Es correcto, en casi todo, ¿verdad? Y veo cómo Dios está obrando, que los líderes ejecutivos de España están enfrascados no solamente en atender la iglesia, sino en seguir plantando obras en España. Y hermano, los líderes son los primeros que tienen que tener la visión para que el pueblo pueda seguir. Porque si los líderes no tienen visión, el pueblo perece. ¿Ves? Entonces definitivamente vemos cómo Dios se está moviendo, cómo hay un mover, un gestar que se está gestando, pero es mayor lo que viene. Es mayor los desafíos que se le va a lanzar a la iglesia en España. Y yo quiero decirle en este día, no tengan temor. La palabra que la pastora Leida, Loide, ya le cambié el nombre a Leida, le puse la E al frente. La pastora Loide daba, que sentía en su corazón, no podemos estar divididos, no podemos pensar un día que sí, Dios lo puede hacer, y otro día estar, pero es que esto está difícil, la política está difícil, la pandemia nos ha dejado, qué sé yo, desbandados, nos ha dejado sin fondo, esto, lo otro. No podemos, tenemos que tomar una decisión, que yo y mi casa y mi iglesia vamos a servir y vamos a movernos en la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, cuando yo empecé a movilizar la iglesia, bendito sea el Señor, aquí está mi mamá. Muchas veces yo llegaba frustrada. Yo decía, ay Dios mío, ¿será posible que nuestra iglesia responda? ¿Será posible que los pastores abracen esa visión? Ayer le dije al comité algunas cosas que hicimos donde empezó los pastores a entender mejor la visión, y ese no es el tema hoy. Pero verdaderamente el Señor me habló mucho, mucho por Habacuc 2 al 3. Y yo quiero que leamos esto, porque Cristo entre nosotros es poder. Cristo entre nosotros es la contestación a un mundo que necesita. Y muchas veces cuando yo oraba y clamaba al Señor por los pastores, por los líderes, el Señor me hacía recordar a Habacuc. Y estos versículos siempre me he apropiado de ellos hasta el día de hoy, 40 años después. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y olvídate de ello, sigue declarando, ¿verdad? En tablas para que corra el que leyera en ellas. Sigue hablando, sigue compartiendo. Edison Queidó tenía unos dichos muy buenos. Uno de ellos era que el pastor era la clave o el clavo. El otro era que si uno no evangelizaba, si uno no era misionero, era campo misionero. O sea, si yo no comparto, soy un campo misionero. Y dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura, miren, esto es lo más que me gusta, mas se apresura el fin y no mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. No tardará. Y mientras yo estaba aquí sentada y oía a Jaime anoche, yo decía, mi cargo va a elección. Yo decía, bueno, yo tengo un buen equipo, ya yo puedo decir goodbye, Charlie, y quedarme en la agencia. Pero no sé por qué.
yo dije, bueno, si alguno de estos muchachos, yo doy su nombre, van a correr conmigo. Si salen, pues yo lo único que les voy a decir, déjenme seguir trabajando con ustedes, con los pastores, invitándolos a tomar café y dándole palazo por la cabeza. El plan de salvación, que si no haces misiones te vas a perder. No, eso es una broma. Pero definitivamente, mientras he estado aquí, he sentido ese fuego en mi corazón de que hay que seguir trabajando. Dios me ha permitido a los 71 años todavía tener salud. ¿Ah? El pelo me lo pinto de blanco porque quiero representar la edad. Y definitivamente, hermanos, pero tengo que seguir trabajando a los muchachos y dándole parte a ellos para que ellos puedan llegar más allá de lo que yo he podido llegar en estos 40 años. Y yo tengo una palabra para acá en esta mañana que el Señor ponía mientras adorábamos, el Señor poníamos. Y es que los líderes de misiones que ya tienen un poquito más de uso, ¿verdad? En edad, tienen que ser bien estratégicos, intencional en levantar. Yo siempre ando buscando pastores y jóvenes, esos son los dos grupos favoritos míos. Los pastores para, usted sabe, animarlos y los jóvenes para enamorarlos. Ven, mijo, si esto es lo mejor que te puede pasar, dedicar tu vida al Señor, tu profesión. Yo dediqué la mía, yo no tengo ningún pesar de todos mis años de estudio de universidad, a veces los dedicados al Señor. Muchos de ellos, de este conocimiento me ha ayudado, ¿verdad? Para poder avanzar. Pero he entregado mi vida al Señor, todo matrimonio. Me casé una vez en desobediencia, pagué el precio y dije, más nunca, Señor, si tú me ayudas. A los 31 años yo quedé sola y nunca más me he vuelto a casar. Y no me arrepiento, porque mi esposo es tan chévere. Mire, me trae a España. ¿Qué puedo más pedir? ¿Ah? Claro, otro pagando. Pero, ¿qué quiero decirles? Que es hermoso uno empezar de joven, ¿verdad, Pastor Guillermo? Empezar de joven, ir avanzando, ir viviendo experiencias, ir mirando hacia atrás. Tenemos un privilegio que muchos anteriormente no tuvieron, trabajaron, pero no vieron el fruto de su trabajo. Nosotros estamos viendo el fruto de nuestro trabajo, pero nosotros queremos que ese trabajo continúe. Y yo quiero animar a los líderes de misiones de España a que sigamos invirtiendo en esta generación, esta nueva generación, que sigamos siendo intencional en cobijarlos, en abrazarlos, en ayudarlos. Yo veo una relación tan hermosa, ¿verdad?, entre generaciones en este campamento. Y yo estoy segura que esa es la realidad de ustedes. La realidad de ustedes es que ustedes entiendan que Dios los está preparando para un lanzamiento que se va a hablar de la iglesia española en todo Iberoamérica. En toda Iberoamérica. Y para eso Dios los está preparando. Yo le doy gracias a Dios por el pastor Guillermo. Lo he podido ir conociendo mejor. Y sé que tiene un corazón de trabajar independientemente, Asamblea de Dios, con otras denominaciones. Y eso está muy bueno, ¿verdad? Me hablaba Lupe de Comiván en España, que están haciendo un esfuerzo porque se levante. Eso es tremendo. Pero, hermanos, es tremendo entender que nuestras generaciones tienen que seguir siendo de bendición a las naciones. Tenemos que seguir levantando esa nueva generación. Es un tiempo muy especial. Me parezco al pastor Amne, que a veces habla tanto de que los ejecutivos con cana y eso, dice, wow, vamos a tener que salir para... Pero no, hermanos, es que es un tiempo muy preciso, porque hay una agenda bien diabólica contra la juventud, y ustedes lo saben, igual que nosotros en Estados Unidos. Esto es un desbarajuste.
Hoy soy una cosa, mañana soy otra. Y yo digo a mí, mejor que saliera del salón de clase porque iba a tener mucho problema, porque yo estoy bien definida en lo que soy, ¿verdad? Y entonces vemos todo este desbarajuste alrededor de nosotros y cómo los jóvenes están siendo arrasados, los niños. Pero, hermanos, no tengamos temor, porque Dios va a seguir llevando su plan hacia adelante si nosotros estamos dispuestos a llevarlo hacia adelante. Y yo quiero en esta mañana decirles, Cristo está entre ustedes. Su Espíritu Santo está fuertemente moviéndose en medio de la iglesia en España. No tengan temor, no tengan temor. No son ya una manada pequeña, ya son una manada más grandecita. Y van a ser cada vez una manada más grande, ¿ok? Más grande. Y es importante que sigamos abrazando las diferencias, los diferentes grupos que están llegando a nuestras iglesias de distintos países. Yo sé que aquí hay rumanos, yo sé que aquí hay ingleses metidos en las iglesias de España. Yo sé que aquí no solamente hay de Centro, Suramérica, del Caribe, sino aún de otras naciones. Yo sé que la iglesia de España se está moviendo, apoyando en las iglesias en Europa. Para eso Dios los ha escogido en este tiempo. Y es importante que ustedes puedan abrazar, que así como Pablo quería llegar hasta acá desde el otro lado, es importante que la iglesia de España diga, es necesario pasar hacia Macedonia, es necesario ir hacia Mongolia, es necesario ir hacia China, hacia Asia, es necesario que vayamos hasta en Estados Unidos. Invitamos que nos manden misioneros, si quieren, para la plantación de iglesia necesitamos más. Es necesario que nos movamos donde quiera que Dios nos quiera llevar como iglesia. No es nada nuevo lo que le estoy diciendo, porque eso lo ha dicho Pastor Guillermo, eso lo ha dicho la hermana Consuelo, eso lo ha dicho la pastora Leida y todos a lo mejor los pastores que están aquí. Dije Eloida. Leida. Eloide. Se lo han dicho, pero se lo está diciendo, no sé ni qué soy. Una americana, boricua, cubana, se lo está diciendo. La Iglesia de España tiene un rol muy importante para este tiempo en la evangelización mundial. Y se lo digo porque he gastado muchos años viniendo a España, observando, mirando, hablando, oyendo lo que Dios está haciendo. Estamos mandando obreros nuestros del distrito para España. Ahora vienen 2 familias más para Galicia, para Lugo. Y estamos viendo cómo Dios está moviéndose, está respondiendo a la oración que por años hemos hecho. Que haya un mover en España poderoso. Tienen unos retos tremendos para el 23-33. Tienen unos retos, dije 23-33, 20-33. Yo dije, wow, 200 años, 300 años más adelante. Vamos a cortar eso. Para el 2033 tienen unos retos grandes, pero yo quiero decirle que el Dios que nosotros servimos es un especialista en cosas grandes. A veces parece que uno dice, pero Señor, ¿qué es lo que tú estás diciéndonos? Eso no, perdona, tú no sabes que todavía tengo 120 iglesias que no están metidas en misiones. Tenemos 80 y 120 que no están metidas. Mira, las 80 que tenemos las llevamos ahí porque todos los años se están levantando misioneros en nuestro distrito. Y Dios siempre me dice lo mismo. No me importa, muévete y sigue haciendo lo que estamos haciendo, que yo me encargo de todo lo demás. Yo me encargo del oro, de la plata. Y yo quiero en esta mañana, lo mío es movilización. Debí haberle dicho eso al principio, ¿verdad? Yo quisiera en esta mañana, todos aquellos, estoy pensando
Cuando empezamos en el distrito de nosotros, los jóvenes llegaban casi hasta 50 años. Después lo bajaron como a 40. Jaime se ríe, Jaime ya tiene las canitas. Pero yo voy a pedir todos aquellos menores de 35 años, ¿se pueden parar? No quiere decir que la misión no es para los mayores de 30. Es más, vamos a decir menores de 40 años. Vamos, párense los de 40 también. Que suba un poquito más. Pero Consuelo. Miren, hermano, miren esto. Menores de 35 años. ¿Qué tal si ustedes pasan al frente? ¿Y qué tal, Loida? El fuego de tus ojos, tócamelo ahí. Los menores de 35 años. Qué tremendo.